Es Dios mismo quien destruye al enemigo final. Siempre es Dios quien se encarga. Antíoco IV murió en el año 164 a.C., posiblemente de enfermedad, en medio de una campaña militar fracasada. Fue un final miserable para un hombre que se llamó a sí mismo Dios manifestado o el ilustrado. Pero el cumplimiento final de esta profecía será cuando Cristo mismo destruya al anticristo. ¡Oh, gloria a Dios! Y la Biblia dice que va a ser con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Así de poderoso es nuestro Cristo. Con el puro resplandor va a destruir al anticristo. Eso lo vemos en la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Va a ser destruido no por mano humana. Y eso significa una intervención divina directa. Significa que el final del mal no depende de nosotros. Únicamente Dios es capaz de vencerlo. Guerra entre bestias. Cuarto mensaje: el fin de la ira. Y dijo: He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira, porque al tiempo se cumplirá. Daniel, capítulo 8, versículo 19. Cuando un tiempo de opresión sobre un pueblo termina, el alivio, la paz y la libertad se respiran por doquier. La algarabía se observa por todos lados, y solo los que viven las dos caras de la moneda entienden perfectamente el antes y el después de su situación. Aún con sus matices, la entrada del ejército trigarante comandada por Agustín de Iturbide, después de 11 años de guerra de independencia en nuestro México, fue una felicidad absoluta en la gente de aquellos años. El abrazo de Acatempan entre Iturbide y Vicente Guerrero fue el sello final de un dominio español de 3 siglos que simplemente era inaguantable. Y eso que estamos hablando brevemente de lo que sucedió en un país. Ahora, ¿se imaginan cuando toda esta opresión mundial que vivimos, atizada por nuestro propio pecado, definitivamente termine? Dios tiene ya declarado esto en su palabra. Al tiempo se cumplirá, dice la Biblia. Y eso produce una sensación profunda de alivio en nuestras almas. Estamos ya en el cuarto mensaje de la serie, Guerra entre Bestias. Hoy terminaremos el capítulo 8, que básicamente es la explicación de la visión y palabras de esperanza y motivación para seguir adelante en un mundo tan caótico. Quédate, no te arrepentirás de la palabra que Dios tiene para ti. Empecemos con esta enseñanza celestial, porque el versículo que justo leímos dice: He aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir. Daniel meditó e intentó lo más que pudo. He aquí el punto. No podemos conocer más allá sin que Dios intervenga. Es lamentable la actitud del erudito orgulloso del conocimiento que posee. No le pasa por la cabeza que Dios mismo es quien le permite tener tal conocimiento en su vida. Si hay algo que sabemos, es por las condiciones que de alguno u otro modo han ocurrido a nuestro favor, y eso debería ser claro para todos. Un hombre tan brillante como lo fue Stephen Hawking, pese a su condición cuadraplégica, nunca, pero nunca tuvo la humildad para reconocer que detrás del universo que estudiaba existe un creador mucho más grande y sublime por el cual todas las cosas subsisten. Él decía que conocer plenamente las leyes de la física hacía que Dios fuera innecesario, si es que existía. Lo cierto es que desde el 2018, cuando falleció, a la fecha, ya acepta que Dios existe, y de eso no hay ninguna duda. No es así cuando vemos a Daniel. Llegó a su límite y tuvo que venir un mensajero con una enseñanza celestial, una que por cierto debía revelarse, no solo por lo terrible de su contenido, sino por la grandeza de Dios que pondría fin a la semejante bestialidad manifestada en esta humanidad. Esta enseñanza incluye el fin de la ira y el tiempo del cumplimiento. Cuando vemos esta expresión, el fin de la ira, es sumamente poderosa. ¿De qué ira habla? De la ira de Dios contra el pecado y la rebelión del cuerno pequeño. Puede ser también de la ira del cuerno pequeño contra el pueblo de Dios. Y puede ser la ira como juicio divino que culmina en la destrucción del mal.
En cualquier caso, el ángel Gabriel está diciendo: te mostraré lo que sucederá cuando esta ira llegue a su término. Te mostraré el final del conflicto. Te mostraré quién gana. Esto es lo poderoso, pues en todo caso, como quiera que sea, nuestro gran Adonai tendrá siempre la victoria. De aquí viene el tiempo del cumplimiento. Repetimos, esta frase no es una invitación a calcular fechas, es una afirmación de que Dios tiene sus tiempos. Los eventos pueden percibirse caóticos, pero hay un tiempo del cumplimiento establecido por Dios mismo. Daniel necesitaba saber que había una fecha, un término, y con ello comprender que el sufrimiento no era interminable. Dios aún en esto provee esperanza, y con ello tenemos confianza que todo terminará como Él lo ha determinado. De aquí en adelante, los versículos que siguen es la explicación misma de la visión. Veámoslo como un repaso porque ya lo vimos en mensajes anteriores. Ya lo sabemos. Dice Daniel capítulo 8, versículos 20 al 22. Aquel carnero que viste, que tenía cuernos, son los reyes de Media y de Persia. Y el macho cabrío es el rey de Javán. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar. Significa que 4 reinos sucederán de la nación, mas no en la fortaleza de él. Debemos tener esta máxima: la escritura se interpreta a sí misma. Gabriel no deja lugar a la especulación. Todo esto lo vimos desde el primer mensaje, y para no dejarlo, el texto identifica claramente a las bestias en guerra. El carnero son los reyes de Media y Persia. El macho cabrío, el rey de Javán, que es Grecia en el lenguaje hebreo. El cuerno grande que salía del macho cabrío es el rey primero, Alejandro Magno. Y los 4 cuernos, los 4 reinos que sucederán, las 4 facciones helenistas que vinieron después de la muerte de Alejandro Magno. Este es el principio hermenéutico que hemos sostenido desde el principio. La escritura interpreta la escritura. No necesitamos inventar símbolos ni forzar interpretaciones. Dios mismo nos dice lo que significa. Veamos las facciones helenistas y su menor fortaleza, porque la frase «mas no en la fortaleza de él» es importante. Los 4 reinos que surgieron de Grecia no tendrían la misma fuerza que el imperio de Alejandro. La unidad se perdió, el poder se diluyó y la gloria se desvaneció. La profecía es tan precisa y la historia lo reconoce. Esta es una lección recurrente en dicha historia. Los imperios humanos, por muy poderosos que parezcan, son frágiles, se fragmentan, se debilitan, se desmoronan. Solo el reino de Dios permanece firme. Espero que más de alguno haya dicho amén a esto. El cuerno pequeño. Leamos la interpretación que dice la Biblia acerca de él. Daniel capítulo 8, versículos 23 al 25. Y al cabo del imperio de estos, cuando se cumplirán los prevaricadores, levantaráse un rey altivo de rostro y entendido en dudas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza suya, y destruirá maravillosamente, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá fuertes y al pueblo de los santos. Y con su entendimiento hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin advertencia destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas será quebrantado, aunque no por mano humana. Repasemos esto con unos nuevos matices, porque estos versículos explican lo que anteriormente se lee y lo vimos en mensajes anteriores, pero con un énfasis diferente. Gabriel está enfatizando lo que el profeta debe recordar y saber, que aunque un tirano iba a tener un poder casi insuperable, Dios se levantaría en victoria en el mejor de los momentos, aunque tardara lo que necesitara tardar según nuestra perspectiva, claro está. Es como un maestro que repite la lección antes del examen, o como un padre que advierte a su hijo una y otra vez sobre el mismo peligro. Dios sabe que el pueblo de Israel sufriría bajo Antíoco IV y quiere que sepan con anticipación que hay un límite en el cual a su momento Dios iba a actuar y vencer.
Oh, gloria a Dios. De antemano le dice a su pueblo lo que va a sufrir, pero a la vez le está diciendo cómo Dios va a actuar y cómo Dios va a salir victorioso. Este cuerno pequeño, este rey altivo, era entendido en dudas. Esta expresión, entendido en dudas, es intrigante. Puede significar, 1, que es astuto, experto en intrigas y engaños. 2, que es un experto en enigmas, un hombre de gran inteligencia pero pervertida. Y 3, que su poder se basa en la ambigüedad, en la confusión y en la duda. Antíoco IV encajaba en todo esto. Era un hombre de gran astucia política, capaz de manipular, intrigar y engañar. Sin embargo, su entendimiento no lo salvó. La sabiduría humana, cuando se usa contra Dios, se convierte en locura. Y vaya que Antíoco representa esto verdaderamente. Dice la Biblia que este cuerno no actuaría con fuerza suya. Su poder se fortalece, mas no con fuerza suya, dice la Escritura. Esto es teológicamente profundo. El cuerno pequeño no triunfa por su propia fuerza. Oh, claro que no. Dios le permite prosperar. Es un instrumento de juicio divino, no un poder autónomo, hermano mío. Miren lo que estamos viendo aquí. Dios le da la fortaleza por inconcebible que parezca. Es sorprendente, ¿no es así? Recuerden que tal como Nabucodonosor, Antíoco IV fue un instrumento del gran Adonai para disciplinar a su pueblo, que así como innumerables veces lo hizo en el pasado, estaba otra vez revolviéndose en el lodazal de sus pecados. Hay algo que el texto dice de este cuerno pequeño. Contra el príncipe de los príncipes se levantará. Aquí está el clímax, si lo podemos llamar de alguna manera. El cuerno pequeño no solo se alza contra el pueblo de Dios, se alza contra el príncipe de los príncipes. ¿Y quién es este príncipe? Nosotros lo sabemos. Es Dios mismo, el soberano supremo. En el cumplimiento escatológico final es Jesucristo, el príncipe de paz, el rey de reyes y señor de señores. Antíoco IV no pudo enfrentarse directamente al Mesías porque aún no había venido. Pero sabemos algo, lo que representa Antíoco IV, el eco que encontrará su expresión final en el anticristo. Él se opondrá abiertamente a Cristo, y eso lo vemos plenamente en el libro de Apocalipsis y en el Nuevo Testamento. Este cuerno pequeño será quebrantado, aunque no por mano humana. Esta es la promesa que cierra la descripción del cuerno pequeño. Será quebrantado. Y es la misma palabra en el original que describe la destrucción de la estatua en Daniel capítulo 2. Aquella estatua que Nabucodonosor soñó y que no podía interpretarse. Y será quebrantado, aunque no por mano humana. Este es el paralelo. Aquella estatua, ¿lo recuerdan? Tenemos un mensaje muy completo de ese evento. Fue cortada una piedra, pero esa piedra no fue cortada por manos. Es Dios mismo quien destruye al enemigo final. Siempre es Dios quien se encarga. Antíoco IV murió en el año 164 a.C., posiblemente de enfermedad en medio de una campaña militar fracasada. Fue un final miserable para un hombre que se llamó a sí mismo Dios manifestado o el ilustrado. Pero el cumplimiento final de esta profecía será cuando Cristo mismo destruya al anticristo. ¡Oh, gloria a Dios! Y la Biblia dice que va a ser con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Así de poderoso es nuestro Cristo. Con el puro resplandor va a destruir al anticristo. Eso lo vemos en la segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Va a ser destruido no por mano humana. Y eso significa una intervención divina directa. Significa que el final del mal no depende de nosotros. Únicamente Dios es capaz de vencerlo. El cierre de la visión y la reacción de Daniel. Veamos cómo termina el capítulo. Es muy interesante. Daniel capítulo 8 versículos 26 y 27. Y la visión de la tarde y la mañana que está dicha es verdadera. Y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, fui quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, hice el negocio del rey, mas estaba espantado acerca de la visión, y no había quien la entendiese. Esta visión trae una certeza,
pues Gabriel dice que es verdadera, y que aunque tardara y fuera para dentro de muchos días, era algo para recordar y guardar. No es que debía tener presentes los tormentos, claro está, sino que finalmente Dios se haría presente como un gran libertador, el Rey de la Gloria. Daniel recibió esta visión alrededor del año 551 a.C. El cumplimiento histórico con Antíoco ocurrió alrededor del 167 al 164 a.C., aproximadamente 400 años después. Y el cumplimiento escatológico final aún está por venir. Y si esto se cumplió en el caso de Antíoco, se va a cumplir en el caso de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la paradoja hermosa. Aunque la visión es para muchos días, Dios ya la ha revelado. Aunque el cumplimiento está lejos, la promesa ya está dada, y aunque la espera sea larga, la certeza es total. Con todo, lo que vio Daniel literalmente lo enfermó y lo quebrantó. Tener esperanza no nos exime del dolor presente ni del que vendrá. Es como cuando fallece un hermano cristiano muy amado. Sabemos que está con Cristo, lo cual es mucho mejor, y por ese lado estamos contentos. Sin embargo, el dolor de su partida está allí y nos parte el corazón. Es algo con lo que tenemos que seguir adelante. Aún con todo, el texto nos dice: cuando convalecí, hice el negocio del rey. Daniel se levantó y siguió trabajando, mostrando esas fuerzas que sabemos solo de Dios provienen. Esto es lo que Dios enseña. Aunque la visión nos quebrante, no nos paraliza. El futuro es aterrador sin lugar a dudas, y eso vaya que lo entendemos. Eso no impide que sigamos confiando, trabajando y sirviendo como solo nuestro gran Adonai lo merece. Ha sido un tiempo de mucha enseñanza para mi vida. Puede que me haya visto muy académico en este capítulo 8, pero a la vez me ha enseñado tanto, sobre todo a entender cómo de maneras tan diferentes a lo que acostumbramos es capaz de cumplir cabalmente con lo que dice. Te animo a seguir estudiando con nosotros esta hermosa palabra. Comparte, comenta, dale like y sigamos juntos trazando la Biblia. Soli Deo Gloria. Que Dios siempre te bendiga. Nos vemos pronto, si Dios lo permite, para estudiar Daniel capítulo 9. Hasta luego.